Y bien amigos, avanzamos en nuestra tarde del magazine. Hasta las 2 de la tarde estamos con ustedes para acercarles esta propuesta informativa de Cable 1 al mediodía. Lo hacemos con mucho gusto. Laura ya está con la primera entrevistada de esta tarde, primera entrevista central de esta tarde aquí en Magazine del Mediodía. Les adelanto, no se pierdan porque también en otra entrevista tenemos relacionado con el partido de Uruguay-Colombia de esta noche. Por eso les digo que no se pierdan los próximos minutos de nuestro Magazine del Mediodía, que ahora continúa con Laura y su entrevistada. Gracias, José Luis. Estamos hoy con Ana Padilla, más conocida como Paca, maestra directora del CAIF Las Flores. Bienvenida, Ana. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, que siempre están atentos a las novedades que ocurre allí en el centro. Y hoy es para dar una primicia, porque somos los primeros a nivel departamental de Cerro Largo, que acabamos de firmar un convenio que nos habilita para la atención de niños de 18 meses en experiencias oportunas. Bien, tú nos comentabas que el CAIF Las Flores no es la primera vez que forma parte de un proyecto piloto, como es en este caso, ¿verdad? Ustedes fueron los primeros en el departamento en tener vamos a decir, el funcionamiento de lo que llamamos estimulación oportuna. Exactamente, es así. Nosotros fuimos los primeros en ser elegidos para implementar esa propuesta, que inicialmente eran poquitos niños, poquitas diadas, y hoy son más de 100 niños que están dentro de ese programa que se llama Experiencias Oportunas, que en aquel momento se llamaba Estimulación Oportuna. Y vamos a contarle un poco para aquellas personas que no han pasado, no tienen en su familia o están por tener bebés y todavía no lo saben, ¿en qué consiste el proyecto de estimulación oportuna o experiencias oportunas? Para después explicar lo que es este nuevo emprendimiento que van a tener. Bueno, este programa consiste en talleres en los que concurren díadas, te decía recientemente, es la mamá y su hijo, o la mamá, el papá y el hijo, o una persona referente que la familia designe, que van una vez por semana, de acuerdo a las edades están designados distintos días y distintos horarios, porque atendemos niños desde los 0, o sea, desde que nacen, a partir de los 3 meses es lo recomendable, hasta los 23 meses. El equipo que lleva adelante ese programa es interdisciplinario, la responsable es la psicomotricista Daniela Iturburu, y está acompañada por una psicóloga, Andrea Andrade, y una asistente social, Leticia Rodríguez, y un educador de experiencias oportunas, que este año también es una novedad, es un varón, es John Madruga. Y también integramos el equipo, la maestra que está hablando, el cocinero, que es un chef, Germán, y Marta Acuña, auxiliar de cocina, y la limpiadora, que es Rosa. Bien, ese equipo atiende a esos niños de 0 a 23 meses en lo que se llama experiencias oportunas, que es simplemente una parte de la tarea del CAIF, ¿verdad? El CAIF tiene muchas otras actividades. Exactamente. Me restaba comentarle que cada taller tiene 3 partes. Una parte que es de juego, que permite fortalecer el vínculo madre-hijo. Otra parte que es la parte de alimentación, que se apunta a una alimentación saludable y a corregir y a orientar sobre la alimentación que requiere un bebé o que requiere un niño de un año y medio. Y una parte de reflexión, que allí se analizan las inquietudes que cada mamá pueda tener en cuanto a alguna dificultad que se pueda presentar en el desarrollo, ya sea a nivel motor, a nivel de lenguaje, a nivel de comunicación o a nivel social. Y después la otra parte, que nosotros hoy por hoy somos modelo 4, atendemos a 224 niños, 100 de experiencias oportunas y 124 en educación inicial, que se dividen por niveles, y tenemos grupos en la mañana y grupos en la tarde.
grupos de 2 años y grupos de 3 años. Bien, ese acompañamiento que se hace en el periodo de las experiencias oportunas con los psicólogos, asistente social, como tú nombrabas, junto con la madre o el padre o el adulto referente, ¿se mantiene después cuando el niño pasa ese periodo de los 23 meses? Por supuesto. La diferencia que hay entre un programa y otro es que esa primera instancia están mucho más acompañados por el equipo técnico, permanentemente. Después se hace la transición, que nosotros ahora en este periodo empezamos el intercambio, trabajamos internivelalmente, los niños de Oportuna van a inicial, conocen la experiencia, acompañan a las educadoras, que va a ser una atención diferente porque van a venir todos los días. Esa es el gran paso que tienen que dar los de 23 meses, ¿no? Seguro. Porque de pasar un día con su mamá y todo un equipo, pasa después ahí todos los días con un educador y una maestra, y eventualmente también tienen talleres las familias con uno de los técnicos que acabo de mencionar. Claro, pensando un poco con la mirada de padre, ¿verdad? Qué importante que es para uno como padre, no solo para los padres primerizos, sino para todos, poder dialogar con profesionales y con otros pares para quitarnos todas esas dudas, que si está bien el momento que le salieron los dientes, si está bien que todavía no gatea. Digo, me parece que eso debe ser muy enriquecedor, ¿no? Por supuesto que sí, es un momento único. Digo que en otras épocas, nosotras, las que fuimos mamá, hace mucho tiempo no tuvimos esa oportunidad y tuvimos muchas dudas, porque yo digo, el rol más lindo y el más gratificante es ser mamá, pero es el más difícil, y más cuando uno es mamá por primera vez y tiene muchos temores. Y bueno, y aquí tienen un grupo, digo, como tú decías, de pares, porque hay otras mamás que están siendo por primera vez mamás, o por segunda, o tercera, o cuarta, que tienen oportunidad de compartir sus experiencias, pero también de llevar adelante sus inquietudes, de que puedan sacarse miedos, pero aprender juntas con otras mamás, compartir experiencias, hacen juegos, la pasan fantásticamente, porque no solo disfrutan de su hijo, porque es un momento que se pasa volando, sí, y que al niño nunca más se le olvida ese momento de calidad y de calidez que le da su mamá, y a su vez la oportunidad de, como decía yo, de aprender con otros y construir con otros un lugar, como dice el eslogan, de aprender jugando. Exacto. Y de crecer en un desarrollo eficiente, de poder intervenir oportunamente, porque es otra de las grandes fortalezas que tiene el programa. Le da la oportunidad a la mamá que si hay algún descenso, algún aspecto de su desarrollo que está descendido, ya sea en el lenguaje, en lo motriz, o sea, el movimiento, en cómo el manejo en el espacio, el cómo se comunica con el otro, en los hábitos, claro, que sea el control de esfínteres, la alimentación, la autonomía. Tiene la oportunidad de estar con expertos, porque los técnicos son su fuerte. La psicomotricista, yo como maestra yo he aprendido muchísimo con ella, porque es la especialista en desarrollo, claro, del niño. Nosotros pueden entonces ver esas cosas, tempranamente, justo como lo dice la palabra, estimulación temprana, para ayudar a ese niño a superar eso, ¿verdad? Por supuesto. Además, da la oportunidad de que si hay que intervenir con otro especialista, sea un neuropediatra, sea una fonodióloga, sea cual sea la especialidad que necesita el niño por la dificultad que presente, al ser detectada tempranamente, prontamente también se puede revertir o mejorar o atenuar, porque hay veces también que hay situaciones que son casi irreversibles. Por supuesto, pero el ojo del experto es el que nos va a llevar a detectar eso, ¿verdad? Que muchas veces las madres no lo podemos ver. Exactamente, y a veces nos cuesta también reconocer, y a veces ese mismo miedo o prejuicio o no sé qué pasa a veces, que lleva a que el no reconocer prontamente lleva a que sea tardía la intervención a veces,
y que a veces los resultados no sean tan eficaces como cuando están en esas edades que ahora cuando se toman las cosas a tiempo, ¿verdad? Exactamente. Yo siempre recurro al viejo dicho del tutor del árbol torcido. Digo, los niños son como un arbolito a los que tenemos que acompañar, ¿verdad? Desde el inicio, y bueno, todo ese equipo que ustedes tienen en el CAIF seguramente conforman toda esa ayuda para que los niños bueno, desarrollen todo el potencial con el que nacen, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros este año iniciamos nuestra tarea con una fábula que trae como imagen literaria el mambú, el árbol del mambú, la planta de bambú. Dice que la planta, nosotros vemos esa planta que es sumamente resistente, pero que le llevan 7 años poder desarrollar todo el sistema de raíces y afianzarse a la tierra. Sí. Y bueno, nosotros comparamos eso también con la semillita que nosotros empezamos a trabajar con cada niño, con cada familia, todo lo que lleva que a veces el padre se pone un poco impaciente y le cuesta entender que cada niño tiene su tiempo, tiene su ritmo, tiene su riqueza, y que hay que esperar, y cuando eso se consolida es maravilloso lo que se logra cuando se atiende tempranamente. Cuando son niños estimulados. Exactamente. ¿Verdad? Sí, todos esos primeros años son fundamentales para el desarrollo posterior. Paca, vamos a conversar un poco entonces ahora sobre la novedad del CAIF Las Flores. Este proyecto que recientemente, este convenio que recientemente han firmado y que les permitiría ahora alcanzar otro nivel de atención, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos muy felices, pero también pasó, como acabo de decir, mucho tiempo para que se llegara a consolidar, a firmar. Hace más de 3 años que estamos solicitando, porque nosotros tenemos como impronta dentro de nuestro CAIF, que también mucho orgullo nos da, que cada vez que vamos a trazar nuestras líneas de acción para un nuevo año, consultamos a la familia sobre cuáles son sus expectativas y sus necesidades. Hace más de 3 años y sabemos que en este medio no hay familias que requieren de que sus niños de 18 meses o de 1 año puedan tener una atención todos los días. Todos los días. Porque necesitan trabajar, necesitan tener un espacio que le dé confianza y que los puedan dejar con gente que está preparada para atender a esos niños. Y bueno, hasta hace poco todavía estamos financiando con dineros que son de beneficios o que resentimos de la partida de INAU para poder solventar el trabajo de una educadora más de lo que requiere, porque en los niños pequeños necesitan de mayor cantidad de adultos. Mayor cantidad de adultos, claro. Entonces, el poder atender un grupo de 14 niños, 12, 13 niños como hoy tenemos de 18 meses, requiere de 2 adultos. Claro. 2 personas más todo el equipo de experiencias oportunas. Entonces, y todo lo que requiere la parte de implementación de ese espacio, que no es cualquier espacio, sí, que las dimensiones, el equipamiento, bueno, eso todo tiene un costo, que hasta el momento la Comisión Civil, Movimiento Paulino Albizzi, junto con todo el equipo y las donaciones que recibimos, habíamos podido solventar, pero ya estábamos quedando desfinanciados. Y como te decía, se va resintiendo otros aspectos del centro que también requieren premura y requieren que se atiendan. Atención, claro. Por supuesto. Claro, o sea que ahora van a tener esa financiación que necesitan para atender, para explicarle claramente a la gente, a esos niños de 18 meses, no solamente una vez a la semana, sino durante todos los días, ¿verdad? Ese vendría a ser el resumen del convenio, ¿no? Exacto. Nos da la posibilidad de que ya hicimos las reinscripciones, estábamos a merced de decir a la familia, bueno, este año, en el 2016 no vamos a poder atender porque ya no contamos con financiamiento, pero felizmente con el nuevo presupuesto nos aprobaron
y hoy por hoy le podemos decir a la familia que sí, que los niños que han ido a Oportuna y han cumplido con los 16 talleres, han sido asiduos, Claro. Tienen trayectoria dentro del centro, Claro. esos tienen asegurado su cupo y van a ser los prioritarios, ¿no? Porque no da para todos tampoco. No, por supuesto, es un número limitado que van Sí, a poder, exactamente. pero siempre por algo se empieza, ¿verdad? Exacto. Siempre es bueno dar un primer paso. Claro, porque vamos en camino, como ya lo sabrán, ANEP va a absorber los niños de 3 y bueno, CAIF va a quedar con niños de 0 a 2 años. Claro. Entonces nosotros también estamos preparándonos, recientemente tuvimos capacitación, permanentemente estamos capacitándonos para actualizarnos, porque quien crea que es fácil atender niños pequeños, tiene que ir y estar con nosotros para entendernos. Exacto. Porque dice, van a jugar, pero No. es más que eso. Claro. Estamos en una edad muy, muy rica, muy delicada y que requiere día a día una capacitación cada vez mayor para poder dar lo que necesita. Bien. Bueno, Paca, te agradecemos enormemente que te hayas hecho un espacio en tu día para venir a compartir con nosotros estas buenas noticias y siempre estamos a las órdenes para transmitirle a nuestra ciudadanía todas las cosas lindas y los proyectos que allí en el CAIF se lleven a cabo. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y quedan invitados cuando quieran ir. Estamos con las inscripciones del 2016 para niños de 0 a 23. Porque las otras edades ya están completas. Muy bien, bueno, muchas reitero gracias. El agradecimiento. Entonces con la maestra Ana Padilla del CAIF Las Flores estuvimos dialogando. Después de esta pequeña tanda viene José Luis con nuestro próximo entrevistado. Si todavía no tienes bien definido lo que quieres saber, pero sí reconoces la urgencia de recibir un mensaje que te sirva de guía y estímulo a tu vida, mi baraja tiene el poder místico de predecir los hechos que van a ocurrir. No busques más. Te espero. Yo soy Marcel y no te voy a fallar. Bien amigos, avanzamos en nuestra revista Hora del Magazine del Mediodía, la propuesta informativa de Cable 1 en el mediodía de Cerro Largo. Sabemos que el fútbol está acaparando la atención en estas horas. Bueno, esta noche es el partido Uruguay-Colombia, pero también acapara la atención a nivel departamental el Cerro Largo Fútbol Club, el equipo del fútbol profesional de nuestro medio, preparándose intensamente para el campeonato de la Divisional Primera B. Su responsable técnico nos acompaña esta tarde en Magazine del Mediodía. Gustavo Lucas, Gaucho, gracias por aceptar nuestra invitación. Nos une una gran amistad contigo y por eso el agradecimiento muy especial de haber aceptado esta invitación para, bueno, contarles a nuestros televidentes cómo se viene preparando esta representación del fútbol profesional local para el campeonato de la divisional de ascenso profesional del fútbol uruguayo. Bueno, buenas tardes José Luis, es verdad, nos une una gran amistad de muchos años y obviamente que siempre estamos presentes cuando tú nos invites. Sí, estamos ya en la recta final, con muchas ganas de que comience el torneo porque se ha propuesto tantas veces que bueno, por suerte el 24 ya comenzamos, el fixture está hecho, debutamos en Montevideo frente a Oriental de La Paz, así que estamos bien, vamos a llegar de la mejor manera. Hemos hecho los amistosos que teníamos pensado e incluso se han agregado algunos más. Precisamente tenemos entendido que para mañana está previsto un amistoso con Tacuarembó, ¿no? Ojalá que el tiempo nos acompañe, que esta vez sí. Es el problema que hemos tenido, pero sí, tenemos con Tacuarembó, en Tacuarembó mañana, y bueno, y cerraríamos viernes o sábado un partido con Rocha en Rocha, que está para confirmar ese. Y bueno, llegamos con 7 u 8 partidos que nos va a dar el volumen de juego que nosotros precisamos para empezar un torneo tan importante y a la vez tan corto que se hizo, ¿no? Porque se lo separó en 2 ruedas y quedó bastante corto. Precisamente, Gaucho, en estas horas se habla de conformación del equipo, ¿verdad? Hay 2 argentinos que estaban, por lo menos con las posibilidades de la titularidad en el equipo. Sí, uno de ellos, que es Ruiz,
No se pudo quedar por un tema reglamentario, no podía participar en este primer campeonato, sí, quizás lo va a poder hacer en el otro. Y el que está es Brian Jiménez, que ya venía el año pasado. Después tenemos 2 brasileros, que es Marcos Neves, que ya estuvo en el equipo, y un zaguero traído por Marcos también, Felipe Navarro. Muy buen jugador, nos conformó muy bien, nos sigue conformando. Buen profesional, así que bueno, vamos a contar con 3 extranjeros, que son 2 brasileños y un argentino. ¿Qué régimen de trabajo tiene el equipo actualmente en esta etapa de preparación? Bueno, estamos con una planificación de lunes a sábado a la mañana, en un turno solo. Después, cuando empiece la competencia, vamos a hacer un día de la semana, ya sea lunes o martes, un doble turno, pero de aquí hasta el inicio del campeonato va a ser un turno solo, por la tarde, a excepción de los sábados que entrenamos de la mañana. Y bueno, una planificación en la cual cuenta trabajo físico, trabajos técnicos, trabajos tácticos, que lamentablemente con los trabajos tácticos no nos ha dejado hacer mucho en cancha porque el agua nos ha corrido muchas veces a los gimnasios. Y bueno, es poco el tiempo que hemos entrado a cancha, pero bueno, lo poco lo hemos aprovechado bastante bien. De todas formas, precisamente este periodo es el normal para la preparación del equipo. ¿Se llega bien al debut? No, se llega bien, sí, se llega bien. Obviamente que a medida que vayamos jugando, no es lo mismo entrenar y hacer partidos amistosos que jugar por los puntos. Ahí vamos a ir creciendo, sabemos, pero hicimos una planificación para llegar al día, la habíamos planificado al 17, se postergó una semana más, o sea que vamos a llegar bien, tanto lo hecho por el profe como por nosotros con los amistosos, así que no vamos a tener problema ninguno. Hay un objetivo final que es el ascenso a la divisional de privilegio del fútbol uruguayo. Sí, desde que iniciamos el primer día de entrenamiento, se lo dijimos a los jugadores y ellos saben, el objetivo acá es uno, es el ascenso. Tenemos la posibilidad también de que Cerro Largo pueda ser campeón de la divisional, cosa que nunca ha pasado. Pensamos en eso también, ¿por qué no? Pero el objetivo que nos hemos puesto, tanto los dirigentes, nosotros los técnicos y los jugadores, es el ascenso. El fixture conformado en las últimas horas, ¿cómo lo ves, Gaucho? ¿Beneficia al equipo? ¿Hay partidos tanto de local como de visitante en esta primera etapa? Sí, en los papeles, digamos que en comparación a la serie nuestra quizás para nosotros salió bien en los papeles, después hay que demostrar en los hechos. Tenemos 4 partidos de visitante. Ahí podemos ver en pantalla precisamente el sorteo del fixture de la segunda división profesional, ¿no? Sí, justamente nosotros no lo pudimos ver porque ese día estábamos entrenando, fue el sábado pasado y justo hicimos fútbol entre nosotros. Y no pudimos ver el sorteo. Como te decía, tenemos 4 partidos del Melo, 4 partidos de afuera y 3 partidos del Melo. Y bueno, después en la segunda parte del año las localidades obviamente que se superponen. El debut Gaucho contra Oriental. Contra Oriental. ¿Qué referencia hay de ese equipo? Bueno, Oriental es el equipo que ascendió, el Benjamín de la divisional, ascendió de la C, no ha hecho grandes incorporaciones. Bueno, estaremos averiguando un poco más contra rivales que los han enfrentado en la próxima semana. Pero bueno, para nosotros todos los equipos van a ser difíciles, va a ser un torneo muy parejo, no va a haber un equipo como sí lo hubo, por ejemplo, el año pasado Liverpool. Pensamos nosotros que no va a haber. Que se despegó, ¿no? Que se despegó, porque el Liverpool era sabido que descendió, pero así como descendió iba a ascender porque mantuvo prácticamente a los mismos jugadores que tenía en la A y todavía se reforzó. Así que bueno, pienso que este año no va a haber un equipo con la característica de Liverpool o Racing en su momento o algunos otros equipos que tuvieron. Va a ser un campeonato muy parejo, muy duro como son los campeonatos de la B y pienso que tampoco van a haber muchos partidos que se ganen por diferencias de goles, sino va a ser más apretado los resultados. Gaucho, vuelvo al plantel. ¿Está cerrado el plantel en este momento en cuanto a incorporación, en cuanto a conformación del equipo? Está cerrado. Pero tenemos una cartita ahí que es la de Diego de Sousa, que está entrenando con nosotros, el Pepe. Quisiéramos contar con él, depende de él. Él está con el alta médica, no con el alta deportiva todavía. Por más que él ya está haciendo espacio reducido y en algún picadito se está metiendo. Pero bueno, es una decisión más bien que la tiene que tomar él. Nosotros quisiéramos contar con él. Me parece que le va a hacer bien también a él jugar estos partidos acá para ir agarrándose un poco más de confianza y poder tener un contrato mejor para él en el exterior. De todas formas, hoy está practicando. Sí, él está entrenando con nosotros, ha hecho toda la pretemporada con nosotros,
no ha sentido nada, obviamente que tiene que respetar la parte médica que es la que lo está tratando, que es gente de Montevideo, el doctor que lo operó, bueno, él está yendo constantemente a los exámenes y bueno, hasta ahora va bien. Ojalá que después termine jugando con nosotros, es un deseo de él también, pero digo, están los médicos que son los que van a decir y decidir, ¿verdad? Bien, Gaucho, para terminar, bueno, la atención hoy centrada precisamente en lo que es el partido por las eliminatorias mundialistas de Uruguay-Colombia. Parece que empezamos con buen pie en Bolivia. Y sí, hicimos algo que nunca habíamos hecho, que fue ganar en Bolivia. Es muy difícil jugar ahí, muy difícil jugar en la altura. Una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Bueno, Uruguay tuvo esa suerte, más que suerte, una buena planificación. Pienso que se hicieron muy bien las cosas. Y el fruto está en el resultado del partido, un triunfo para nosotros por diferencia de 2 goles. Hoy es un partido totalmente diferente, pero ¿qué le vamos a decir al maestro si está acostumbrado a esas lidias? Así que pienso que va a ser un buen planteamiento. Estaría muy bueno arrancar con 6 puntos y bueno, y esperar después lo que va a suceder con el resto de la eliminatoria, que también jugar las eliminatorias en Sudamérica es peor que jugar el Mundial. Pero bueno, hoy vamos a estar expectantes y esperando que Uruguay tenga un triunfo. La historia manda a favor de Uruguay en esta oportunidad de esta noche. Colombia hace años que no gana el centenario, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, ojalá que la historia siga favoreciéndonos a nosotros y que tengamos un buen resultado en la noche de hoy. Bueno, Gustavo Lucas, Gaucho, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por todas estas buenas informaciones que nos has dado. Vamos a seguir aquí en Magazine del Mediodía de cerca, bueno, toda esta actuación del Cerro Largo Fútbol Club y con el objetivo ese también de que todos, sin excepción, ponemos nuestra fe y nuestra cuotita para que el Cerro Largo Fútbol Club constituya también esto que no ha pasado nunca, que sea el campeón de la B y en consecuencia que el año que viene estaremos ya en la divisional de privilegio del fútbol uruguayo. Todos, sin excepción. Bueno, muchas gracias. Como siempre voy a estar a las órdenes. José Luis, sabes que cuando tú lo requieras. Y bueno, ojalá que sí, que podamos ser campeón. Con el ascenso estamos conformes. Si podemos meterle la frutilla y la torta, mejor. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Gustavo Lucas, el técnico de Cerro Largo Fútbol Club, nos ha acompañado en Magazine del Mediodía. Laura. Así es, José Luis, y el fútbol, pasión de todos los uruguayos. Hoy la verdad que es un día muy importante. Estamos a la espera, como les decíamos hoy al principio, del partido que se llevará a cabo a las 20 horas por las clasificatorias. Y ya tenemos nuestro siguiente invitado, en realidad columnista, Miguel Mestre, pero no sin antes transmitirles a ustedes que están abiertas las inscripciones para las jornadas de atención integral de enfermería al paciente adulto en situación crítica con afección del sistema respiratorio. Estas son unas jornadas que se realizan para la actualización de las personas encargadas de la salud. Para inscribirse pueden comunicarse al teléfono 098-740-242. Repito, 098-740-242 para coordinar la inscripción de esta jornada que se realizará con seguridad el próximo 16 de octubre. Ahora continúen ustedes con José Luis y Miguel Mestre. Gracias, Laura. Precisamente en materia económica, la audiencia de Magazine del Mediodía ha solicitado el tema inflación y es por eso que nos acompaña en la columna de economía de Magazine del Mediodía, Miguel Mestre. Buenas tardes, bienvenido Miguel. Y bueno, vamos a atender ese requerimiento que ha hecho la audiencia de Magazine del Mediodía. Quieren saber sobre inflación. ¿Qué tema? Es un tema complicado, es un tema... En realidad no es un tema complejo, es un tema complicado sobre todo para el manejo que se debe hacer. En este caso, los gobiernos de los países que tienen que controlar qué pasa con la inflación es algo muy importante y hay varias variables que se manejan. En realidad el tema en sí de la inflación no es un tema muy complejo. Si nosotros vamos a una definición de qué es la inflación, es una suba sostenida en los precios de los bienes y los servicios, ¿verdad? Entonces esa sería un poco una definición académica de lo que es la inflación.
¿Por qué se produce? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las causas? Bueno, esos son temas que vamos a tratar de tocar de a poquito, y después el tema de cómo se soluciona ya es un tema mucho más complejo, corresponde a un economista y no a un observador de la realidad nomás como puedo ser yo. Aparentemente hay una disyuntiva en la economía de los países, no solamente de Uruguay. ¿El dólar o la inflación? ¿Por cuál se juega la economía de un país? No, o sea, no necesariamente tiene por qué ser una disyuntiva. En la economía intervienen muchos factores, como lo hemos venido viendo, y a veces alinear para que todos congenien y que las consecuencias de la economía sean positivas es una tarea muy complicada. Lo veíamos en la columna pasada, el tema de la inflación. Es un tema que es complejo y que realmente hay veces que un poco de inflación beneficia, pero si la inflación es mucha, le puede traer consecuencias desfavorables, como una de ellas, por ejemplo, y tal fue como terminamos la columna pasada, es la inflación, ¿verdad? Puede generar inflación. Por supuesto, sí, son todos controles que se encarga el Ministerio de Economía y normalmente muchas veces a través de los bancos centrales, de ir controlando estos indicadores económicos, porque la inflación no es nada más que un indicador económico, para que el crecimiento de la economía de los países sea positivo, ¿verdad? Nosotros ahora venimos registrando, como lo veníamos hablando desde hace unos cuantos años, un crecimiento de los últimos 10 años, 11 años seguidos, un crecimiento nunca visto en la historia del Uruguay. Con una inflación muy contenida también. Entonces ahora estamos, si bien la inflación sigue contenida, estamos dentro de los valores que el gobierno se ha trazado y sí, hay pequeños desfasajes por distintos temas. Desaceleración es la palabra de moda hoy día en materia económica. Desaceleración, lo hablamos, veníamos creciendo muy rápido y empezamos a crecer menos rápido. Pusimos el ejemplo de un auto, si venimos en un auto a 180 y de golpe y porrazo pasamos a andar a 60, nos parece que no estamos avanzando y sin embargo seguimos avanzando. Ese es el tema de desaceleración. O sea, aceleramos, pero más lentamente. Y en cuanto a la inflación, bueno, bien, es eso, es un tema que está preocupando también en este momento porque es muy importante para un país tener la inflación controlada, porque la inflación son el nivel de precios, el alza de precios, ¿verdad? Entonces vamos a ir observando las plaquitas que nos van a ir brindando mayor información al respecto. Bueno, como dijimos, la inflación es una suba, un aumento generalizado de los precios de bienes y de servicios, ¿verdad? Entonces, no solamente es cuando aumentan el valor de las cosas, sino también cuando aumentan el valor de los servicios. Por ejemplo, si yo voy a la peluquería y el peluquero me cobra un mes 100 pesos el corte de pelo y al mes siguiente me cobra 120 pesos, su precio se inflacionó. Quiere decir que el precio creció, que aumentó en 20 pesos. En ese caso, la inflación es del 20%. Pero como en una economía son muchos los factores que intervienen y sería demasiado sencillo tomar un solo factor para determinar el índice inflacionario, se dice que además de los bienes, también son los servicios que intervienen en todas las transacciones económicas que ocurren en un país. Cuando ocurre la inflación, o sea, cuando hay un aumento de los precios, tal como lo dice ahí, es necesario disponer de más cantidad de dinero para acceder a la compra de productos o a la compra de servicios, ¿verdad? Entonces, eso indica que en la economía empiezan a haber algunos desfasajes. Cada vez que aumenta la cantidad de dinero disponible en un país, aumenta el precio de los productos. Al haber mayor cantidad, eso lo vimos lo que pasaba con el dólar. También ocurre con los productos. Si una economía tiene muchísima plata, ¿verdad?, los productos empiezan a valer más. Entonces, a veces, la inyección de dinero en la economía hace que eso genere inflación. Entonces, ahora vamos a manejar más adelante un ejemplo muy claro de esto, de la cantidad de dinero que hay en las economías. A veces uno cree que si la economía es más rica, la inflación se controla. Y en realidad, a veces no ocurre eso. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a suponer que tenemos un país que tiene
1000 vacas, ¿verdad? Es un ejemplo ficticio, pero para hacerlo gráfico. Tienen 1000 vacas, y esas 1000 vacas son sostenidas por una cantidad de dinero de 1000 pesos, ¿verdad? El país tiene 1000 pesos, que es lo que se llama la base monetaria, entre la moneda circulante que hay y los ahorros que tiene el país, y los 1000 pesos equiparan el precio de las 1000 vacas, ¿verdad? Si se inyecta dinero a la economía y nosotros le inyectamos 1000 pesos más, el precio de la vaca va a aumentar al doble, ¿verdad? Porque hay más plata. Entonces, 2000 pesos van a sostener 1000 vacas. Por lo tanto, si antes cada vaca valía 1 peso, ahora cada vaca vale 2, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los procesos inflacionarios. La riqueza de las naciones, como hablábamos, no se mide solamente en la cantidad de dinero que dispongan, ¿verdad? En la base monetaria, sino en su capacidad de producir cosas, ¿ah? Entonces, ahora vamos al ejemplo que yo les decía. Por ejemplo, cuando España hizo el descubrimiento de América, que ayer festejamos un nuevo aniversario, creyeron que cuando llevaran hacia España todo el oro y toda la plata y todo el bronce y toda la riqueza que extraían de América, iban a llegar a España y iban a ser todos más ricos, porque iban a tener una mayor cantidad. En ese momento no había otra moneda que el oro, ¿verdad? Entonces, tener más oro significaba tener más riqueza. Entonces dijeron, bueno, nosotros llevamos todo el oro que hay en América, lo llevamos a España y vamos a ser más ricos. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron a España y había tanta cantidad de oro, la gente que producía cosas empezó a cobrar más por lo que producía, porque había más plata disponible. Entonces se encontraron, a través del tiempo, que eran más ricos en oro, pero la plata les rendía lo mismo porque los productos empezaron a subir. Entonces, ese es un poco el ejemplo del tema de cuando se inyecta dinero a una economía, eso puede producir una mayor inflación. Y un ejemplo que va a través del tiempo, porque estamos hablando de cuando se descubrió América y cuando se volvió a España con toda la riqueza que se llevó de acá. Exactamente. Es decir, a través del tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, no, es un tema que empezó hace mucho tiempo. Por eso, este es un ejemplo muy gráfico porque sucedió en el siglo XIV, XV. O sea, entonces, es un ejemplo que grafica claramente cómo podemos intervenir en el tema de la inyección de dinero y de que la riqueza de un país no va solamente en la cantidad de dinero que tenga, sino en su capacidad de producir y de generar productos. Continuamos entonces. Ahí está, el ejemplo que hablábamos del descubrimiento de América no le originó más riqueza a España, sino que determinó para los la españoles. Inflación es un claro ejemplo de cómo se produce, cómo se plasma, ¿no? Entonces, en una economía, la inflación puede ser producida por el exceso de dinero y también por la falta de dinero, ¿no? Porque si yo tengo poco dinero circulante en un país, ¿verdad? Hay poco dinero para acceder a las cosas, entonces las cosas pueden empezar a valer un poco más, ¿no? Entonces se dice que la inflación, como un término a veces que definen los economistas, es un indicador de la economía indicado a analizar el comportamiento de compra que tiene un determinado país, ¿verdad? Entonces eso es lo que mide. La inflación comparado con periodos. Entonces la inflación es del 10% a un año corrido, quiere decir que en un año los precios de bienes y servicios aumentaron un 10%. Si la inflación de un mes a otro es de un 1,5%, quiere decir que la inflación aumentó, los precios aumentaron un 1,5% de un mes al otro. En nuestro país la inflación está rondando, de acuerdo al último dato que se publicó la semana pasada, en un 9,18% al año, comparado con al año anterior, o sea, en el año corrido. Y de un mes a otro la inflación fue de 0,69%, lo que incluso bajó, estuvo por debajo de las expectativas que mucha gente creía. Pensaba que la inflación iba a ser un poco más dura, pero estuvo contenida. Parte de ello se explicó por el congelamiento de precios que logró el Poder Ejecutivo con algunos empresarios de una cantidad de 300 artículos o 300 familias de artículos, y eso fue una de las causas que atribuyeron a el control de la inflación. Es decir, si el gobierno pauta con los supermercados de que se mantengan durante 90 días los mismos precios, eso quiere decir que no se genera aumento de precios, por lo tanto no se genera inflación. Entonces vamos a ver cuáles son los factores que pueden
intervenir en la inflación. Bueno, hay factores que son internos a un país y factores que son externos a un país. Por ejemplo, el exceso de moneda circulante, ya lo habíamos visto, es un factor que genera inflación. La suba excesiva de los precios, también ya lo vimos, es un factor que también contribuye a generar una mayor inflación y una mayor demanda que oferta. También ya lo hemos visto. Si hay más cantidad de gente que quiere comprar que la oferta que hay disponible, las pocas cosas que hay empiezan a valer más. Y los factores externos son la devaluación, que fue la primera causa que vimos, y los ambientes negativos que afectan a las inversiones y al consumo, ¿verdad? Cuando empieza a circular ciertas versiones de la economía, que bueno, que tal cosa, la gente empieza un poco a retener y a afectar su consumo. Entonces, cuando la gente consume menos, como hay menos gente comprando, los precios tienden a aumentar para que los presupuestos cierren. Factores negativos. Son factores negativos, sí. Muy bien. Bien, Miguel, ha sido muy explícita toda esta temática de la inflación. Esperemos y seguimos aguardando también, como lo han hecho ahora, que nuestra teleaudiencia opine respecto al tema económico que quiere que Miguel Mestre les explique la semana que viene en nuestra columna de economía. Esperamos entonces la sugerencia de los televidentes en este sentido. Te agradecemos por estas muy lindas explicaciones de esta tarde. No, muchas gracias. Miguel Mestre ha estado en nuestra columna de economía aquí en el Magazine del Mediodía, que enseguida retorna ya para el final. Y estamos arribando al final de una nueva edición de Magazine del Mediodía. No queremos irnos sino antes recordarles que hay un pedido de sangre de donantes. Se necesitan 30 donantes de sangre. Los amables donantes pueden presentarse mañana en el Hemobús que está estacionado como de costumbre en Plaza Constitución. Cada vez que viene allí se estaciona y allí pueden donar la sangre que es solicitada en esta jornada, Laura. Así es, José Luis, siempre es solicitado y siempre es bienvenido a aquellas personas que quieran donar, como ya lo hemos conversado, tanto donantes de sangre como donantes de médula ósea también. Pero en este caso en particular les hacemos hincapié ya que tenemos en nuestro departamento una joven docente afectada por una enfermedad autoinmune y un cáncer de médula que está esperando día a día encontrar la solución para su problema. Precisamente en esta jornada donde se cumple el Día Mundial de la Trombosis, se está solicitando esta donación para, más que una cosa importante aquí en nuestro medio. Así es. Y vamos a despedirnos hoy con un tema musical de Gustavo Pena, El Príncipe, interpretado por Ana Laura Diogo y Ernesto Ferreira. El tema se llama Mandolín. Con él les decimos hasta mañana. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas, y el amor monta en su caballo y es feliz. Y la primera es la verdadera nena, y la segunda que no te confunda, y la tercera pierde un turno, espera. El todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría
espacio adentro de este corazón. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Y aún así, el amor juntito a mí. Ey, 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 la primera es la verdadera, nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera. El amor tiene una mirada ebria de palabras y poesías. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera, nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera.